Bueno, pues aquí tenemos el circuito armado. Vamos a probarlo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Gracias por darle clic a este video. El día de hoy vamos a aprender a hacer sonar este tipo de teléfonos analógicos. Se aplica para cualquier teléfono antiguo para saber si la campana funciona. En esta ocasión usando dos transformadores que probablemente tengas por ahí arrumbados. Son del voltaje de tu país, ya sea 110 o 220. Que reduce el voltaje ya sea a 12 o 24 voltios con tap central o sin tap central. Por ejemplo, este tiene tap central, entre rojo y negro son 12 voltios aproximadamente, y entre negro y negro es el doble. Y este que no tiene tap central, solamente entrada y salida, sin tap central. Así es de que recuerda suscribirte en el botón que está aquí abajo que dice suscribir o subscribe, para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos o actualizaciones. Así es de que vámonos al video. Pues aquí tenemos este circuito que hace sonar. Es un generador de ringer, es un generador de timbrado que nos va a dar una corriente alterna para activar la campana, el buzzer de los teléfonos analógicos o prácticamente de cualquier teléfono dentro de un margen de 70 voltios. Lo que hace este circuito es transformar los 125 voltios que llegan de la red eléctrica a 12 voltios. Los 12 voltios los va a convertir en 9 voltios de corriente directa para alimentarnos el circuito de control y activar un pequeño relay que nos va a hacer la función de transferir esos 12 voltios. Aquí vemos cómo nos indica que pulsamos y cómo nos indica que hay alto voltaje y el teléfono timbra. Bueno, pues aquí tenemos el diagrama esquemático de este generador de timbrados, donde vamos a ver cuál es su principio de funcionamiento. Vamos a ver que tiene dos fuentes, una de alterna con dos transformadores y una de directa, que se utiliza en este caso para la etapa de control. Todo empieza con el transformador primario o el transformador 1, donde nos va a reducir el voltaje de 125 a 12 voltios alterna. Y para la etapa de control, a través de un puente de diodos rectificador, que no es más que 4 dioditos acomodados de esta manera, nos van a ser regulados, en este caso de 9 voltios, que nos va a alimentar dos diodos LEDs. El diodo 1 que nos indica que el sistema está ready para operar, y el diodo 2 que se va a activar a través de este switch 1. Ahí está. Este switch 1 nos va a activar este capacitor, este LED, este diodo que nos va a proteger la corriente de reversa de la bobina de este relay. Y la etapa de alterna está conformada primero por el transformador T1, que nos va a entregar aquí 12 voltios en su secundario, y el transformador 2. Si se fijan, está conectado al secundario, está conectado al revés, porque los transformadores tienen doble función. Pueden reducir el voltaje o lo pueden multiplicar. Como aquí necesitamos intensidades muy pequeñas, son unos transformadores de algunos cuantos miliamperios que puedes obtener de estas fuentes lineales antiguas. Adentro traen este tipo de transformadores. Esto es lo único que tú necesitas. El primario es el que va conectado a la red eléctrica y el secundario es el que va conectado al puente de diodos. La forma en la que funciona es: una parte de los 12 voltios de alterna se controla por el relé y la otra parte va directa al secundario del transformador más pequeño. Aquí esto lo estamos usando para reducir el voltaje de 125 a aproximadamente 73 voltios. Este transformador nos da 18 o 19 voltios.
aproximadamente en su secundario. Pero si nosotros le metemos 12 y no 18, nos va a dar menos de 125 aquí. Entonces, si hacen el cálculo, nos está entregando 73 voltios de corriente alterna, que son los que necesita la campana de los teléfonos para funcionar, para activarse. Muy bien, pues aquí tenemos los materiales sobre el diagrama y vamos a empezar a colocar las piezas. Vamos a poner el puente de diodos por aquí. Vamos a colocarle la entrada alterna. Está. Después vamos a colocar el regulador de voltaje. Recuerden que el regulador de voltaje, este es el 7809, la pata central es el negativo, la pata izquierda va al positivo. Hay que colocar un pequeño jumper. Ahora nos dice que de la alterna del transformador 1 va directamente al secundario del transformador 2. En este caso yo ya lo tengo aquí marcado como S de secundario. Vamos a colocarlo aquí. Ahí está. Y vamos a colocar de una vez el primario. Nos dice el diagrama que va a un punto donde va a salir la línea del teléfono, la resistencia y el LED indicador. Ahí está. Entonces hacia una resistencia y un punto. Y de la resistencia va al cátodo del LED y la otra pata va al otro extremo del primario del transformador, y del transformador va a ir al teléfono. Nosotros aquí usamos una conexión tipo DuPont y la conectamos a una roseta telefónica, al cable verde y rojo, que son los centrales, porque este es de más líneas, pero nosotros necesitamos la del verde y la del rojo. Y esta línea aquí la vamos a conectar también. Bueno, pues ¿qué más nos dice el diagrama? Nos dice que del regulador, de la pata positiva del regulador, sale una resistencia. Entonces de la pata positiva del regulador sale a una resistencia. Y de la resistencia sale el LED 1, que en este caso es un LED verde, y sale de la resistencia al ánodo. Y recuerden la polaridad del LED. El cátodo es la patita más corta y el ánodo es la patita más larga. Y nos dice que de la resistencia va al ánodo y a negativo. Así es de que del ánodo al negativo. Ahí está. Vamos a hacer las conexiones que nos marca aquí el diagrama, que es unir el secundario con el secundario del otro transformador y hacer el puente en el relé, en el normalmente abierto. Yo estoy usando un pequeño relé de Tyco Electronics que es de 12 voltios, pero funciona perfectamente con el regulador de voltaje, que solamente tiene 4 terminales, donde el lado izquierdo es la bobina y el lado derecho es el normalmente abierto. Vamos a colocarlo en un punto. Tienen que ver dónde van a quedar las patitas, porque ahí donde están las patitas van a hacer las conexiones. Vean bien, hay que hacer esta conexión. Aquí traemos el cable y vamos a conectarlo ahí. Muy bien. Ahorita hicimos esta, ahora vamos a hacer de aquí a acá. Temporalmente vamos a desconectar el transformador para poder maniobrar. Ahí está. Y ahora nos falta esta de aquí, ponerla en el riel de arriba, esta conexión. Ahí está. ¿Qué más nos dice el diagrama? El relay está alimentado por el positivo del diodo. Aquí, a un extremo del relé. Fíjense bien dónde caen las patitas. También nos dice que del negativo del diodo
va a un punto donde se va a conectar el switch y el negativo va a pasar directamente a la otra pata del relé, pero sin antes no pasar por un diodo de protección y por un capacitor. Este capacitor es el que nos va a determinar el tiempo que va a quedar encendido después de haber presionado el switch. Entonces vamos a ubicar el switch. Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí. Ahí está. Y vamos a correr el negativo del diodo hasta uno de los extremos del switch. Así ya todo el riel de abajo es negativo. Entonces ya tenemos esta conexión hasta aquí. Ahora vamos a ver qué más nos dice. Nos dice que del switch va a ir a un capacitor y al diodo de protección. Vamos a poner el capacitor, por ejemplo, acá de este lado. El negativo del switch, acá lo traemos, tenemos que ponerlo en el negativo del capacitor. Ahí está. Y del negativo del capacitor ya tenemos esta unión. Y nos dice que tiene que ir al positivo del diodo. Por ejemplo, podemos sacar de aquí el positivo y traerlo para acá. Vamos a poner un pequeño cable del positivo al positivo del capacitor. Del positivo del diodo al positivo del capacitor. Del negativo del diodo al switch. Del negativo del diodo al switch. Y del switch al negativo del capacitor. Ojo con esto, tiene que ser después del switch. Aquí está, después del switch. Muy bien. Vamos a repasar del negativo del diodo al switch, del negativo del diodo al switch y después del switch al negativo del capacitor, después del switch al negativo del capacitor y después el positivo del capacitor al positivo del diodo, del positivo del capacitor al positivo del diodo. Entonces este ya lo podemos poner aquí. Y también nos dice que aquí hay un diodito de protección y está aquí el diodito de protección. El cátodo es el de la línea blanca, así es de que el cátodo está al positivo, pero como aquí ya no tenemos espacio, vamos a tener que poner un puentecito. Ahí está el diodo y nos falta completar el circuito con el negativo del capacitor y el switch al negativo del relé. Ahí está. ¿Y qué nos está haciendo falta? El LED número 2 que va al ánodo de la resistencia, que va al ánodo del LED 1 y el cátodo va al negativo. Ya nada más, ahora sí conectamos el transformador pequeño. Ahí está, energizamos el circuito. Listo, aquí ya vemos que nuestro circuito está ready para funcionar y le vamos a dar al pulsador. El LED rojo nos indica que estamos pulsando. Al soltarlo se va disminuyendo y este nos indica que hay alto voltaje. Aquí tenemos 76 voltios aproximadamente, así es de que vamos a traer la unidad de teléfono, la conectamos a la roseta y vamos a accionar el circuito. Ahí está, vemos cómo mantiene. Bueno amigos, pues ya vimos, así podemos hacer sonar cualquier teléfono analógico, porque necesita ese voltaje aproximadamente para que se active el circuito interno del mismo aparato para hacer sonar la campana. Nosotros nos vemos en un siguiente video, recuerda suscribirte y nos estamos viendo. Bye bye.